bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Constanza Brunet, de Manera Editorial, y bueno, es la verdad un gran honor, es lo que se dice siempre, pero es así, presentar este libro sobre Víctor Masterra. Yo creo que largamente esperado, creo que Víctor Masterra tenía que tener su libro, creo que es su valentía, su heroísmo, sin duda ayudó a las condenas, ayudó a esclarecer la verdad, ayudó a la memoria y a la justicia. Así que creo que en este aniversario de los 50 años del golpe es muy oportuno que finalmente tengamos este libro sobre Víctor Masterra. Es un libro muy valiente también, estuvo haciendo una gran investigación Pablo Corso, su autor. Hace varios años que nos trajo la propuesta del libro, le dijimos sí, por supuesto, creíamos que era muy importante. Nosotros conocíamos el trabajo de Masterra, conocíamos su heroísmo, pero no había una biografía que dé cuenta de quién era realmente, cómo era su familia, cómo era su vida. Todo eso lo pone mucho más en dimensión humana y a mi criterio resalta mucho más esa valentía. No es la valentía de un día, un acto de arrojo, que sin duda son valiosos también los actos de arrojo, pero bueno, son de un momento. Esto no es una valentía sostenida, sostenida por meses, por años, arriesgando todo en cada momento, y eso no lo hace cualquiera. Un método, y en ese sentido es una figura destacar. Y este libro retrata muy bien también como esa decisión, ¿no? La persona que en un momento toma una decisión. Así que antes de darle paso a nuestra mesa, que a veces los voy a presentar quiénes son, quiero leerles unos fragmentos de ese momento clave donde él decide, empieza a pensar que puede hacer algo distinto con ese trabajo esclavo que le hacían hacer aquí en la Argentina. Bueno, primero les voy a presentar a nuestra mesa. Bueno, Pablo Corso, como ya les dije, el autor del libro, es periodista, sus crónicas de perfiles e investigaciones, es publicado en Rolling Stone, Bravo, Crítica en Argentina, o en muchos medios. Después tenemos con nosotros, muchas gracias, a María Eva Masterra Seoane. Se define como cantora, orgullosamente catalana, militante, feminista y sindical, madre de tres. Estuvo secuestrada en la EPA cuando tenía 2 meses y continúa con el legado de su padre. Alejandro Ceselowski, periodista y profesor en la Universidad de Buenos Aires, también trabaja para muchos medios y es autor de varios libros como Cristo Cham, Crónica de la Avanzada Evangélica en Argentina, y otros. Y Daniel Capalvo, periodista con 45 años de justicia, actual jefe de redacción de TV Perfil, trabajó en innumerables medios que no vamos a funcionar para no hablar. Así que gracias a todos y a Joseba por estar acá. Y les voy a leer este pequeño fragmento antes de dar paso a la mesa. Así dice el capítulo que se llama El Infiltrado. Dice: antes de fotografiar a un modo torturador, se preguntó qué pasaría si además de las 4 copias para los 4 documentos usuales, se quedara con una más. Tras meses de observación, había detectado que al requisar el laboratorio, que John y los guardias abrían todos los cajones menos el más grande. Ahí estaba el papel fotográfico que los propios secuestrados compraban en Spectra, un negocio del centro porteño. Como era costoso y se velaba con la luz, los captores no se arriesgaban. Se aseguró de que no hubiera oficiales rondando. Cerró la puerta del laboratorio y miró las fotos que un compañero había sacado de incógnito en 1980. El jefe de inteligencia, Oscar Lanzón, saliendo de un auto robado en el rayón del casino de oficiales. Abrió el cajón y la metió en un sobre.
que guardó entre el papel fotosensible. Había inaugurado su archivo privado. Entre marzo y abril de 1981, cuando finalmente quedó solo en los sectores de fotografía y documentación, se decidió. Cada vez que entregaba un documento, preguntaba al retratado si quería el negativo. Una puesta en escena con un mensaje pasivo-agresivo. Sé que son desconfiados, sé que son delincuentes. Algunos decían que sí, pero él ya había escondido la copia. Nunca dio una explicación definitiva, que no sabía por qué lo hacía, que fue un acto reflejo rebelde, como cuando los chicos tocan algo prohibido, que fue una revancha íntima. En cualquier caso, el resultado de que lo descubrieran habría sido el mismo. Con suerte, una muerte rápida. Con suerte, solo la suya. Bueno, el libro, léanlo, es imperdible. Y bueno, le voy a dar primero la palabra a Eva. Muchas gracias. Me mintieron, creo que la segunda. La más relajada. ¿Quiere? No pasa. Igual hay que hablar. No pasa. Bueno, yo antes de nada tengo gracias a Pablo. Por lo tanto, te preguntaba cómo fue el contacto, ¿no? Cómo fue que se dividió conmigo y cómo sucedió. Yo tengo un leve recuerdo que fue después de abril de 1985. No sé si fue a raíz de eso. ¿Vos escribiste algo en página 12? Eso, yo escribí algo en página 12, un descargo. Porque bueno, esa película, la verdad que como familia, nosotros nos enteramos de esa película a través de un trailer que vimos donde mi papá, había un actor que era mi papá, claramente. Y dijimos, che, este es mi viejo. Estaba muy bien personificado. Los compañeros de la retaguardia, que son medio independientes, que hace muchos años transmiten los juicios en vivo, donde mi papá tenía una columna en un programa oral y público con Fernando Tevele. Bueno, nos invitaron a mí y a Tere Laborde, que es la hija de Ana Calvo, que nació en ese Falcón, el que relata la película, no sé si la vieron en la película. Bueno, la escena de mi viejo, cuando yo la voy a ver por primera vez en esa invitación, yo me quedé como, digo, esta mierda. Porque la verdad que me hicieron un recorte, primero muy ínfimo, de lo que fue la historia de mi viejo, la hazaña de mi viejo, y encima lo dejaban como si fuese un colaboracionista. Está bien, en ese momento, la verdad que en el 85, la imagen de las sobrevivientes lamentablemente estaba en duda, ¿no? De por qué habían sobrevivido. Entonces, por más razón me pareció peligroso, una falta de respeto, falta de ética, y además porque no nos contactaron al familiar. Nos dijeron que iban a hacer una película con mi hijo ahí, con esa escena. Y cuando se armó todo un revuelo, la verdad que digamos, nosotras con mi hermana hicimos una nota en página que hablaba un poco de esto de vengar la memoria de mi viejo. Y lo que implicaba la importancia del sobreviviente hoy por hoy como testigo vivo de ese horror, que en ese momento no era tal, pero que las familias lo sufrimos un montón. Yo me acuerdo de una escena que tenía para acá, me acuerdo de una escena en un negocio que tuvo mi viejo de fotografía, donde un compañero de él, de un barrio que trabajaba con mi vieja, que daban una folla escolar, que bueno, por poner las cloacas, gritaban ahí. Compañero pedo, lo encara y que gritaba de la esquina servilleta, servilleta, y yo tenía el horario, ¿qué es servilleta? Y ahí me enteré que servilleta es muchón. Y bueno, eso era el año 89, 88, 89. Entonces, cuando yo vi esa escena en esa película, la verdad que, bueno, quedamos indignados, ¿no? Y por suerte aparecieron un montón de voces donde dijeron, che, esto no puede quedar así, ¿no? En esto de vengar, quizás Pablo no lo toma así, pero
cuando Pablo se contacta conmigo, también se contactaron otras personas que nos ofrecieron contarnos que tenían que hacer algunas filmaciones contando la historia. Pero bueno, lo de Pablo fue pensar un libro contando como una línea histórica de mi viejo y de cómo llegó o cómo fue su coherencia, digamos, ¿no? Por su vida, por sus elecciones. Y así fue que desde el 2023, yo le pedí a Pablo a ver cómo fue el primer contacto. Empezamos con estos encuentros, estas charlas, donde Pablo, justamente hizo una gran investigación familiar. Y bueno, le empezó a dar voz también a esto de la importancia del testimonio, ¿no? La importancia de seguir testimoniando. Porque justamente, digamos, hoy por hoy estamos en un contexto donde no solamente estamos rodeados de nacionalistas, sino de reivindicadores de la dictadura. Me parece que los testimonios justamente son la permanencia de la memoria y justamente lo que mi viejo fue sacando de la ESMA sigue sirviendo como prueba del delito, del horror del genocidio. El año pasado creo que fue un milico que no se sabía bien quién era, se reconoció a través de las fotos de mi viejo, Guarrocheno, que estuvo en la ESMA. Y bueno, mi viejo ya él falleció en 2020 y bueno, la verdad que es un orgullo que su material siga estando vigente como aporte para la historia también. Y me parece que este libro es parte de ese aporte, ¿no? Porque no solamente es la historia de un momento concreto que fue ese cumplimiento de ese mandato que tiene mi viejo cuando el compañero Arnetti le dice negros y zafás de estas, no se las lleven de arriba, sino que, bueno, es justamente algo que permite que se siga completando la línea de tiempo, ¿no? Este libro. Y la otra vez hablando un poco con mi hermana, hablamos esto, yo decía, bueno, aguante la venganza, ¿no? También esto aguante la venganza porque no la venganza como justicia por mano propia, como esta concepción, sino como algo de decir, bueno, acá pasaron cosas horrorosas y tiene que ser contado. Y mi viejo, bueno, fue un especie de vengador del futuro, si quieren decir, porque bueno, hoy por hoy, repito, el material sigue sirviendo. Y él jamás se vio como una víctima, ¿no? Digamos, la víctima a mí también personalmente me suena como una palabra un poco pasiva, ¿no? Digamos, algo que te pasa sin querer queriendo. Y mi viejo, y bueno, a Rufi, compañeros Tata, que estuvieron también secuestrados, son compañeros que eligieron la lucha, Daniel y Lili, que eligieron jugársela, digamos, y era posible la muerte, y era posible que sucediera lo peor. Y sin embargo siguieron, y mi viejo después de ser liberado, y mi vieja también siguieron militando, siguieron aportando a la historia, a la verdad y a la justicia. Entonces me parece que poder brindar la memoria de estos compañeros que ya no tienen voz, bueno, para mí es importante, digamos, es poder decir, bueno, no se la están llevando de arriba, no se la van a llevar de arriba. Y bueno, y la verdad que los encuentros con Pablo fueron así como unos encuentros muy amenos y amistosos, que uno se abría. Y bueno, hoy entre crianzas y cuestiones cotidianas, hoy pude terminar el libro. La verdad que es muy llevadero, muy atrapante. Pero además me reí un poco porque por ahí leía cosas. Dije esto, ay, puso esto, qué vergüenza. Un montón de información también. Que yo me enteré de mi viejo, que me enteré de mi vieja, que me enteré de mi hijo, como decís. No, pero está acá plasmado. Mira esos recortes. Y la verdad que entre gracias y vergüenza digo, bueno, está buenísimo también, ¿no? Porque mi viejo. Mi viejo no se definía como un héroe.
Pero bueno, mi viejo fue un hombre común que estuvo en el momento exacto y logró hacer algo heroico, pero sobre todo yo creo que mi viejo siempre pensó y siempre nos crió desde la importancia de la transformación desde lo colectivo, ¿no? Él no lo hizo esto como algo como heroico individualmente, sino que lo pensó justamente para todas las generaciones, para el presente, para el pasado, para el futuro. Así que yo creo que mi viejo más que un héroe siempre fue y va a ser un luchador. Así que bueno, nada, muchas gracias a todos. Gracias por tu testimonio y esas lágrimas que son de orgullo. Bueno, ahora Daniel, si te parece, danos una bueno, yo les cuento que tuve el honor y el privilegio de ser el editor de este libro, manejó el primer texto de Pablo. ¿Se escucha? ¿Ahí? ¿Se escucha? Decía que yo tuve el privilegio, el honor, el gusto de ser el editor del libro de Pablo. Yo lo conozco hace bastante tiempo, 2007. Conocimos y tenemos una relación insólitamente, lazos insólitamente familiares, medio familiares. Descubrimos cuando nos conocimos, más o menos. Y siempre me pareció que Pablo era un tipo muy interesante porque era la mezcla exacta entre tipo pasional y cerebral, muy cerebral, técnico, muy serio. Cuando empecé a leer el libro, les cuento, perdón, tranquilo, que aumento, no voy a llegar a tiempo y me sale. Cuando empecé a leer el libro me di cuenta de. Yo tengo muchos años en el periodismo, me di cuenta que no era un libro periodístico, ya había excedido el primer umbral de la primera crónica, la primera escritura de la historia, como se suele decir vulgarmente en el periodismo. Y efectivamente, me di cuenta que un libro de historia hecho, un libro de historia que contaba, ahora te voy a decir, pero un libro de historia que contaba una historia heroísmo. Voy a tratar de emanar las palabras que se dijeron acá, Constanza y Eva, que no me parece ociosa la palabra. La palabra heroico, bien, sí. Ahora volvemos por qué lo de la historia. La palabra heroico, la palabra venganza, la palabra es un tipo común. Yo todo esto que vi mientras estaba María estaba hablando de su viejo, un tipo que también hay que decirlo de plata, un tipo de una sola pieza, de una integridad absoluta. Cuando yo conocí la historia de Víctor Basterra, yo recién empezaba a trabajar en periodismo y me tocó no estar en la línea de fuego directa de la cobertura de juicio a la Junta, pero sí de apoyo, era un cronista en esa época. Y cuando tuve que desgravar el testimonio de Basterra, me impresionó. Y esto, yo ya ahí en aquel momento dije, este tipo es el conde de Montecristo. Es la historia del conde de Montecristo. ¿Por qué lo traigo a colación ahora? Porque no solo fue lo primero
Primero que también le dije a Constanza cuando leía el libro de Montecristo, de Montecristo. Pero claro, el conde Montecristo buscaba venganza. Y la venganza, como acá también se dijo, no estaba tan mal. No sé, yo hubiera querido vengarme. La venganza me parece a mí que es como el primer sentido, o el deseo más primitivo frente a una injusticia. Y me parece que es esa identificación que produce el libro, lo produce la vida y el plan, vamos a llamarlo, plan que no se la lleven de arriba, incluye todos los ingredientes. Ahora, ¿por qué digo que es un libro de historia? Porque yo también estudié historia y aunque no ejercí nunca profesorado, no ejercí nunca, me dediqué al periodismo inmediatamente. Siempre recuerdo cuál es la definición más básica de qué es historia, ¿no? Cuando uno va a la mesa de examen y preguntan, bueno, la historia es la reconstrucción intelectual de hechos específicamente humanos a través de la investigación y de la confrontación de los datos. Y donde se dan todas las cosas, hechos específicamente humanos, y habría que aclarar, inhumanos, porque se encontrara una bebé de 2 meses, pero no tiene palabra. Y más aún las cosas que cuenta el libro, yo no lo voy a spoilear, cómprenlo, vale la pena. Yo me di cuenta que lo que había hecho Pablo era sentar la primera piedra fundamental de lo que es, de cómo se va construyendo la historia argentina. Este libro faltaba, este libro era muy necesario. Y también me estoy siendo totalmente del guión que tenía preparado, pero también quiero decir algo que es mi propia conclusión de lo que sentí al terminar de trabajar con este libro, ¿no? Decía, y también lo señalo porque a medida que Eva lo decía, yo lo venía marcando acá en el texto que yo había preparado y nos conocimos hace 5 minutos. Le voy a leer lo que pienso yo. Basterra, que como le digo, el tipo de... Basterra, digo, que era un tipo íntegro, absolutamente, para mí un tipo fenomenal, porque yo he querido ser amigo de él. Basterra fue un obrero, criado en un orfanato, que creía en la necesidad de la revolución para tener una mejor vida, la suya y la de los demás, un sueño colectivo. Claro que los seres no son parte claro que los seres solo son parte de la mitología o de la literatura. Y en ese rubro no importa, no es lo que importa de Basterra, importan los tipos como Basterra. Gracias, Daniel. Bueno, ahora le damos la palabra a Alejandro Cecero. Buenas, hola. Escribimos una nota que para mí es de las más importantes. En mi vida, junto con Pablo, la firmamos juntos, de la muerte de Rodolfo Walsh, publicada en Rolling Stone. Pablo hizo un trabajo de investigación extraordinario. Yo pude escribir sobre lo que él había investigado y entre los dos sacamos adelante ese texto. Lo seguí viendo, hicimos otras notas más, siempre fue un amigo, siempre fue alguien a quien yo veía como esta clase de gente que a mí me gusta, quien hace periodismo. Yo de que nada me defino como periodista. Entonces, uno puede ser otra cosa, docente, cronista, escritor. Son todas derivadas de lo mismo, del periodista que somos. Primero, y antes que nada, somos periodistas.
Ahora, me encuentro con El ojo de la tormenta y descubro que Pablo además se volvió un prosélita. El tipo, que era un perro de presa en la calle, que no volvía sin información, que no volvía sin datos, que no volvía sin carne para cocinar el plato del texto, además se volvió un prosélita. Era su prosélita. El libro te lo devorarlo, pero te lo devorás. No es otro libro sobre derechos humanos. Es un tremendo libro que pertenece al campo de las narrativas de los derechos humanos. Es un libro de historia argentina, como dijo Pablo. Yo voy a leer líneas, muy poquito, la línea, ni el párrafo de arte. El libro te recibe en la página 10. Me van a aguantar este cambio de doctor. El libro te recibe en la página 10 con esta línea. A veces te dice negro, a veces te dicen traidor. Oye, estás ahí, adentro del libro. La línea que te recibe, organizada por el autor Pablo Corso, es estremecedora. Vos estás entrando en una historia que ya te movida. A veces te dicen negro, a veces te dicen traidor. En la página siguiente, nada más, nace el personaje. Muy hábil para escribir este artículo. Cuando termina esta inauguración del libro, con la línea que le va a dar contextura al personaje. La persona que es medio, si se afana de esta, que no se la lleve de arriba, y vos ya estás adentro. Hacia la página 65, alguien dice: médico, ¿qué hijo de puta se nos va? Entonces vos ya estás navegando en aguas profundas. Entonces imaginar a qué se refiere esa línea. Médico, ¿qué hijo de puta se nos va? Hacia la página 87, alguien dice: trabaja sobre Moisés. Trabaja sobre Moisés. En ese momento, cuando uno cruza esa línea, uno ya está maravillado, expuesto a la historia, su estremecimiento, porque entre otras cosas, entre las muchas cosas que esta historia es, también es estremecedora. Hacia la página 173 llega una línea que yo no puedo evitar sentir como 12 cuando un hombre de inteligencia hasta la mitad del cuidado del gobierno de todas formas se lo cruza ya que los judíos están en democracia y dice: ¿cómo lo cagaste? Algo hermoso, algo de lo restitutivo, algo de lo que vuelve a ser como debió ser siempre, algo que simplemente está bien, como lo cagaste. Bueno, creo que vaya a pasar así como está allá. Hacia el final, la última marca, hay una línea que dice: llegó la condena para el represor de la ESMA capturado en una foto de Basterra. Con esto me refiero a, ¿cómo se llama? Bertantes. Sí, es una especie de obra, acción, o sea, Basterra ya muerto, ya todo el mundo, y sigue metiendo gente presa, sigue metiendo genocidas presos, sigue metiendo hijos de puta Santana, el tipo ya murió. Y esto lo organiza Pablo, por rey, Basterra, Pablo es el actor de Basterra. Al final, cierro de la página 313, uno por la tormenta, esto dice así: la tarde se enfría con la lectura de las lecciones. Estamos ya en
esto que sucede con nosotros. Tratar de ser fría con la lectura de adhesiones, desde la Federación Juvenil Comunista hasta el Movimiento de Mujeres de Kurdistán, se calienta en la voz, con la voz avasallante de la conductora Diana Daunas, que dice: 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Muchas gracias. Y bueno, antes de darle la palabra ahora sí a Pablo para que nos hable de su libro, quería leerles una última página, que es justamente el final de el secuestro aquí en la ESMA, cuando se va finalmente, una semana antes de que asuma Alfonsín. O sea, ya habían sido las elecciones, fue el último en irse de la ESMA. Y estuvo 4 años, 3 meses y 22 días. Y le dice el jefe de operaciones, Julio César Inotti, le dice: te vas, pero ojo con lo que haces. No te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo. Ni se te ocurra hacer declaraciones, porque te matamos a vos y a tu familia. Y no te olvides de que los gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda. Me importaba leer esto porque en este 50 aniversario, hace unas pocas semanas, el actual presidente Milei hizo un decreto mediante el cual los agentes de inteligencia pueden detener personas sin orden judicial. La comunidad informativa permanece, ¿no? Así que me parece que en ese sentido este libro, este testimonio que tenemos todos nosotros acá es muy importante. Gracias, Pablo. Una sola cosita. Mi vieja me pidió que le hiciera un mensaje que le mandó a Pablo cuando leyó el libro. Así que bueno, sí, hago presente ya, venir a la ESMA no es un plan, claramente. Sí, fuimos secuestrados, mi mamá, mi papá y yo, nuestra casa de Valentina Alsina, así que bueno, ella también es una de y sobreviviente. Hola Pablo, hace un par de horas que Eva me dio el libro, gracias por la dedicatoria. Me devoré en un rato las primeras 50 y pico de páginas y me atrapó. Qué lindo y qué poder mirar y escuchar. Es tan importante que lo lea, sepa que esa generación era de carne y hueso, pero por sobre todas las cosas vivía en sus entrañas el dolor de la injusticia en los de más abajo y que lamentablemente aún persiste. Creo que buena parte ha entendido y valorado a nuestra generación. Si no, fíjate que hay aulas, escuelas, pasajes, calles, plazoletas que recogen los nombres de esas y esos compañeros, y de los milicos no hay ni un cordón de la vereda con sus envilecidos nombres. Y lo más importante y valioso, que se dan cuenta que la lucha da resultados, a la larga o a la corta, y siguen peleándola cada uno en su ámbito. Es la utopía que te hace caminar hacia un mundo mejor, y aunque parezca imposible, como en estos tiempos distópicos de muerte e instrucción, no se bajan los brazos. Abrazo fuerte y te felicito y valoro este material que hace tanta falta para mantener viva la memoria tan reciente. Bueno, hola, gracias a todas y a todas por venir, la verdad que estoy muy emocionado, muy agradecido por las palabras. Muy agradecido por la presencia, por las palabras, por la generosidad a la familia de Víctor, a mi familia por haber viajado y a mis compañeras y compañeros de presentación que han dicho cosas hermosas, coronadas por las palabras de Laura Sebane, que también ha sido muy generosa a la hora de abrir las puertas de su casa y de su historia.
Bueno, yo tengo el vicio de la gráfica, del periodismo gráfico también, y también escribí algunas cosas, así que aquí vamos. Estamos en la sala de Víctor Basterra y como el contexto hace el texto, quisiéramos que Víctor Basterra estuviera en la sala. Su familia para abrazarlo, sus compañeros para seguir recordando, los demás para agradecerle. Como los periodistas podemos ser insidiosos, yo insistiría en algunas preguntas, como qué sentía cuando fotografiaba a sus torturadores, qué fotos sacó primero, qué pensaba mientras las escondía en su cuerpo y cuándo tuvo la certeza íntima de que finalmente se había salvado. En la historia de este libro, en su investigación, en su escritura, hay motivos personales. El más urgente fue el impulso de contar una historia memorable. Si además de dar cuenta de su legado, lograba acceder al sustrato de su valentía, a los pliegues de sus imperfecciones, podría darnos por satisfecho. También me gusta pensar en los motivos colectivos. Desde hace un par de décadas, algunos, a muchos, los tienen hartos con la dictadura, con escuchar y leer sobre la dictadura, pensar y machacar sobre la dictadura. El terreno es particularmente áspero en estos días, con una sensación de derrota palpable. Pero dudo de que, además de sus compañeros, alguien se haya sentido más derrotado que Basterra durante los días de secuestro, tortura y encierro. También dudo de que alguien haya gozado de una revancha tan dulce y tan espectacular. Si él pudo, los demás también podemos. Bueno, muchas gracias a toda esta mesa espectacular. Gracias, Pablo, y gracias a este espacio recién inaugurado, a la sala Víctor Basterra y bueno, a todo este espacio de memoria que recorre la feria también gracias